¿A cuántos les ha dado Dios hijos por herencia aquí? Sí, pues por eso estamos aquí, porque queremos aprender a criarlos. Ya hemos dicho que Dios pone espíritu en cada uno de los niños, pero a nosotros nos faculta para darles cuerpo y para educar su alma. O sea que de esas tres entidades de los niños, Dios pone una y luego nos faculta para co-crear con Él su cuerpo y luego en la etapa de crianza dirigir su alma. Esto nos hace co-creadores con Dios y con ello nos hace responsables de los hijos. Vamos a ver cómo quiere Dios que cumplamos nuestra tarea. Hoy estaremos en Proverbios 27-23. Y dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Oremos. Dios y Padre, queremos poner esta tarde en tu presencia, dándote gracias porque tú nos permites tener por herencia estos hijos que nos has prestado, que realmente son una bendición y una alegría para nuestros hogares. Tú nos estás ayudando a través de las ideas que aprendemos en tu palabra para poder guiar, para poder educar, para poder criar a estos hijos. Señor, que podamos verdaderamente darte un día buenas cuentas de ellos, en el nombre de Jesús. Tomé este pasaje porque es interesante cómo la Biblia puede hablar de la familia como de un rebaño. El grupo familiar como un rebaño, es decir, un pastor con ovejas, donde se hace necesaria la crianza, el cuidado o la educación. Una educación que, si usted ve ese texto bíblico, tiene que ser diligente y cuidadoso. Dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Si lo miramos de esta manera, pudiera ser que se facilitaran las instrucciones de Dios, porque, por ejemplo, en un rebaño, las ovejas necesitan protección. Usted puede ver en los campos, cuando un pastor tiene sus ovejas, necesitan esas ovejas protección, atención permanente, vigilancia, orden. Y en la familia es igual. Nosotros necesitamos para nuestros hijos protección, atención permanente, vigilancia, orden. Y para ello tienen que estar en un solo redil, el hogar. Cuando se tienen hijos en diferentes rediles, es muy complicado el asunto. Prácticamente se puede criar a las que están cerca, pero no se puede criar a las que están lejos. Por eso es preciso que estén en un solo redil. Las ovejas precisan de ser conducidas hacia los pastos, hacia el río, para que puedan comer y beber e ir creciendo. Y si usted ve, el pastor en los campos tiene mucho trabajo, dedica todo su tiempo a ello, y lo dedica porque en el camino hay lobos rapaces, usted lo sabe. Hay lobos y las ovejas son así como desentendidas, son tranquilas, indefensas. Alguien tiene que cuidarlas, y en el hogar es igual. Usted ve los hijos, pues andan por allí, van por aquí, ven un televisor y se acercan, no saben lo que hay dentro y les capta muy fácilmente la atención. El adolescente ve el mundo y le seduce el mundo. Nosotros tenemos necesidad de cuidar las ovejas o cuidar los hijos de las fieras, del mal tiempo, del camino. Un pastor tiene que ver que no se le pierda ninguna en el trayecto. Si se le descarría alguna, tiene que volverla al redil. Y como dice la Biblia, hay que curar a las enfermas, vendar a las perniquebradas, fortalecer a las débiles, etc. O sea que todo rebaño necesita un pastor, todo hogar necesita un papá. Papá es el pastor de la casa y del rebaño. Y las ovejas, si no tienen pastor, se mueren, no subsisten. Y de esa manera vemos el hogar. Los hijos requieren lo mismo que un rebaño, nada más que hay una desventaja en el hogar. Las ovejas no piensan, pero los hijos sí. Las ovejas no deciden, pero los hijos sí deciden. Si el pastor le dice a una oveja, ven para acá, y hasta toma el cayado y lo trae y le obliga al animalito a hacer lo que el pastor quiere, pero obligue usted al niño de 7 años a bañarse, y usted tiene un problema. Oblíguele a hacer la tarea inmediatamente, que diga el niño, sí mamá, con mucho gusto, y se sienta y la hace. ¿Cuántos tienen esa experiencia? O tienen que batallar un poco para lograr que el niño se lave las orejas y ande limpio y haga cosas que a usted le gustan. Ese es el asunto. De ahí que Dios hable en toda la Biblia a los pastores o a los papás de criar a sus hijos. ¿Cómo? Dice, diligentemente y con cuidado. Fíjese que el ser papá es muy curioso, pero es una tarea de 24 horas diarias. Y yo no sé cuántas horas dedica usted a la crianza de sus hijos. Como usted está ocupado siempre en el trabajo, y si trabaja en el DF o más lejos,
tiene que cruzar todo ese estacionamiento que es el periférico y tardar mucho tiempo en ir y venir. ¿Qué tiempo le dedica usted a la crianza de los hijos? ¿Se da cuenta? De manera que Dios quiere que lo cuidemos, ese rebaño que nos ha prestado diligentemente y con cuidado, porque el rebaño no es nuestro, el rebaño es de Él. Nos ha prestado los hijos a los pastores y nosotros tenemos que cuidarlo y administrarlo. ¿Cuál es la tarea esencial? Mirar por un desarrollo sano del rebaño. En el mundo la palabra es educación, en la Biblia la palabra es crianza de los hijos. Usted se da cuenta cómo los hijos son criados por Dios a través nuestro. Nosotros les damos la existencia y son criaturas puestas en nuestras manos para crianza, igual que las ovejas son puestas en manos de un pastor para su crianza. Pero fíjese cómo lo desconcertante es que un pastor de ovejas en el campo todo el día está cuidando de ello. Y nosotros los papás a veces hacemos lo imposible por no darles el tiempo a los hijos. Estamos tan ocupados que le decimos a la esposa, ay, te dejo la tarea y tú encárgate, tú tienes el tiempo, yo no puedo. La madre es una auxiliar en el cuidado y en la crianza de los hijos, pero no es la que educa. Déjeme decirle que la herencia de matriarcado que tenemos en este país ha hecho que las madres sean las que cuidan los hijos. Pero ¿sabe quién educa? Papá. Por una desgracia en nuestro país, quien educa es la abuela, pero en la Biblia el que educa es el papá. El papá tiene que decidir cómo educar a ese hijo que tiene y tiene que decidir por todos los aspectos y estar vigilando diligentemente y con cuidado esa educación del hijo. Pero como usted ve, se le da poco tiempo a los hijos y sin duda que por eso hay decadencia en una buena parte de la juventud en este país. Y esto indica que la tarea educadora tiene competencia. Y este es un problema grave. Los afanes mundanos, los afanes materiales rivalizan con esa labor irrenunciable que tenemos los padres de educar a los hijos. Estamos ocupados. Y yo sé que usted me dice, oye, ¿qué quieres? ¿Que no vaya a trabajar y me quede en casa a hacerle bebé al niño? No. Simplemente estar atento, porque hay mucha competencia. El aborto y el divorcio están compitiendo con la tarea educadora. Y los hijos no solamente sienten esa competencia, sino que la están sufriendo. ¿Por qué razón? Porque el mundo en que vivimos es un mundo adulto. ¿Se ha fijado que no caben los niños? Usted vaya, por ejemplo, a un lugar público y un niño pequeño quiere ir al baño. Y cuando usted entra al baño, todos los sanitarios son para adultos. Prácticamente no hay sanitarios para niños. ¿Se ha fijado? Usted vaya a cualquier lugar, las sillas son altas, las mesas son altas. A veces los restaurantes nos dan una sillita así, un poco más alta para poner al niño, pero pues rara vez vivimos en un mundo adulto donde el niño no tiene cabida. No hay muchas cosas diseñadas para los niños. Por eso los padres tenemos que procurar hacerles a los hijos un hueco en esta existencia. Esa es la tarea educadora, misma que realizamos en 2 etapas. La primera, que es la crianza misma. Por ejemplo, la madre, una vez parido el hijo, pues le ofrece su pecho y le amamanta con su propia leche. Gracias a Dios últimamente se está regresando al amamantamiento de los niños, pero por un tiempo las leches artificiales estuvieron haciendo la vez de la leche materna. Y por supuesto, este país tuvo muchos problemas porque las madres no querían amamantar a sus hijos. Hoy está regresándose nuevamente a ello, porque la leche materna tiene todo, es un alimento completísimo, es un banquete para el niño. Le ofrece al hijo proteínas, minerales, calorías, carbohidratos, todos los nutrientes que el niño necesita, que no tiene ninguna leche de la farmacia, si la tiene la madre, por supuesto. Y esa leche no solamente le da lo necesario, sino que cuando la madre toma al niño y le acerca a su pecho, ahí le da atención, calor, cuidado, protección, amor. No es lo mismo que prepararle una fórmula, meterle un biberón y enchufársela al niño ahí con una almohadita para que se lo coma, ¿no? A tomar al niño y ponerle la madre a su pecho para que el niño se alimente. Son cosas completamente diferentes. Ahora, esa es una primera etapa. La segunda etapa no interviene tanto la madre cuanto el padre. ¿Sabía usted que el papá tiene que dar el pecho al hijo? Obviamente no estoy hablando en un sentido literal, pero el papá es una nodriza, nada más que en un sentido distinto. El padre da el pecho al hijo, es decir, desde su corazón le va criando con atención, con calor, con cuidado, con protección y con amor.
No es nada más decir, ay, pues esa es una tarea femenina, pues, ay, cuando el niño crezca y me diga papá, a ver si me acerco a él. Es que desde que el niño está en el vientre materno, ya el papá tiene que estar procurando el cuidado al niño. Y usted dice, pero ¿cómo lo cuida si está en el vientre? Pues cuidando a la mamá, por ejemplo, ayudándole, asistiéndole. Este es el asunto. Pero yo veo algunos papás que no están dedicados a la crianza del hijo. Y claro, no amamantan al hijo. El papá necesita amamantar al hijo en la segunda parte del proceso. Mire, vamos a entrar a la escritura para entender esto. Porque las mamás que están lactando a los hijos, pues, ¿cuántos están aquí lactando a sus niños? Nada más una mamá tenemos lactando. Bueno, ella puede entenderlo muy bien. Quiere decir que los demás ya no tenemos hijos en esa etapa, sino que estamos en la segunda etapa, en donde el papá tiene que estar mirando cómo amamantar, entre comillas, a sus hijos, es decir, de criarlos. Hay un ejemplo muy interesante, precisamente el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 2:7. Este es un ejemplo que usa Pablo para los cristianos de su época. Y mire cómo dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Aquí vemos un varón hablando de ternura. Está hablando de ser como la nodriza, es decir, como la que amamanta y que cuida con ternura a sus propios hijos. Aquí tenemos una primera característica que muchos hombres, papás, no quieren tener. A las mamás no les es problema ser tiernas con los niños, pero ¿qué tal los papás? Yo te pregunto, varón, ¿eres tierno con tus hijos? Sobre todo si van creciendo. ¿O les guardas la suficiente distancia para que nunca adviertan que les amas mucho? Hay papás que son estirados completamente. Los hijos por allá. Yo estoy acá, estoy muy ocupado, yo soy un intelectual, yo estoy en lo mío. Eres papá. Y como papá tienes que estar a veces jugando con el chico de 3, 5 años. Ay, ¿cómo me voy a pelar yo las rodillas ahí jugando las canicas? Pues es necesario. Esto es parte del trabajo. Esa ternura masculina hará que el padre guíe al hijo a andar como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. Pero muchos papás no quieren ser tiernos con los niños. Un día le propuse a un papá que le diera un beso a sus hijos varones y dijo, no, ¿cómo? Pues, ¿cómo le voy a dar un beso a un hijo varón? ¿Por qué no? ¿Le das un beso a tu hija que es niña? Sí. ¿Y al hijo varón por qué no? Sobre todo cuando está grandote que ya tiene barba y que pica. Dale un beso en la mejilla y acostumbra a que él te dé un beso siendo tú su padre. Eso es parte del trato que nosotros necesitamos tener con los hijos. Y para ello tenemos que mirar más al hijo que mirar por el hijo. Por ejemplo, mirar al hijo quiere decir observarle con frecuencia. Yo sé que usted está muy ocupado en lo suyo, pero tiene que darse tiempo diario para estar con los hijos, porque eso nos llevará necesariamente al área del temperamento del niño. Hay papás que nunca se enteran qué temperamentos tienen sus hijos. Y uno necesita estar constantemente sopesando el carácter que se va desarrollando en cada uno de los hijos. Y nos vamos a dar cuenta, cuando hacemos esto, que los varoncitos, los hijos chicos, se manifiestan fríos, egoístas, porque ese es el sexo masculino. Los niños se manifiestan convenencieros, calculadores, infieles, independientes, pero firmes y voluntariosos. En cambio, una niña, una hija es otra cosa. Las niñas son cariñosas, dóciles, moldeables, sentimentales, amorosas, fieles, pero a veces son volubles, chillonas y caprichosas. Pero tenemos que darnos cuenta, tenemos que observarlo. Si usted está esperando que el hijo suyo se case para ver qué carácter tiene, demasiado tarde. Uno tiene que mirarlo desde pequeño. Y claro, eso va variando según cada temperamento y según las edades. Y de esta observación se desprenden todos los elementos esenciales para que usted pueda hacer un plan educativo. Hay que ser, como dice la Escritura, diligente en conocer el estado de nuestras ovejas, porque eso nos va a llevar a mirar con cuidado por nuestros rebaños, observarlas. Así que fíjese, la madre amamanta en la primera etapa al hijo, le da de su pecho, pero el padre en la segunda etapa, ya que la mamá destetó al niño, entonces usted lo toma y auxiliado por la madre, lo vamos guiando y lo vamos educando. La madre da la alimentación inicial y el papá va a complementar con la crianza y con la maduración a ese hijo o a esos hijos.
Así que en la segunda etapa de la crianza ya no usamos leche, ni chupón, ni andadera, sino un alimento sólido. Papá dice, yo soy el responsable de este niño, de esta niña o de estos niños, y yo tengo que saber cómo los voy a educar, tengo que saber qué voy a hacer con ellos, para que un día sepan qué va a hacer su padre con ellos. Un día tienen que saber nuestros hijos cómo les vamos a educar. De esa manera, el hijo va a aprender a cuidar de sí mismo, porque nosotros le estamos ayudando, para que en un tiempo futuro ese niño crezca, aprenda y cuide un día a sus hijos en la misma manera como usted lo hace con ellos. Así que esta segunda etapa de crianza es para apacentarlas y para pastorearlas en su alma básicamente. Ahora, cuando solamente miramos por el hijo, pues quiere decir criarlo en la disciplina y la amonestación del Señor. Aquí no solamente tenemos que conocer la Escritura para ver qué es lo que Dios establece para la crianza de los hijos, sino que contempla varias funciones en esta segunda etapa. Y es ahí donde papá tiene mucho que entrar en cuanto a esa crianza del hijo. Por supuesto que la madre tiene más tiempo con los hijos, está en casa, sobre todo si no trabaja, pero tiene la mamá más tiempo que el padre. Entonces, auxiliado por la madre, el papá va dirigiendo el hogar. Haga de cuenta un barco en donde él es el capitán y va diciendo cómo camina el hogar. Y va corrigiendo lo que está bien, lo que está mal, y va llevando la dirección del hogar. De manera que uno tiene que ir mirando varias etapas. Por ejemplo, iniciamos con una que es muy simple, la enseñanza. El hijo tiene que ser enseñado desde que nace en urbanidad, en cortesía, en buenos modales. Usted va enseñándole a cómo tomar la cuchara, come así, cierra la boca y cepíllate los dientes y lávate las orejas y cuántas cosas que tenemos que enseñarles. Pero esa función primaria es parte de lo que nosotros tenemos que irle mostrando al niño para que se vaya ubicando en el mundo en que ha nacido. Así que la madre también tiene una intervención, porque ella es la que ejecuta el trabajo, pero papá dice qué es lo que se va a hacer. Voy a suponer que papá dice palabrotas en la casa, pues los niños van a decir palabrotas todo el tiempo. Pero si papá está enseñando una moral determinada, buenos modales, buenos hábitos, vida espiritual desde un principio, el chico va entrando en ese modelo. Vea lo que dice Proverbios 6:20. Cuando Dios le habla a los hijos, mire lo que les dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. En este versículo bíblico nos damos cuenta cómo Dios establece que el papá es el que dicta el mandamiento educativo. Papá dice cómo se va a educar el hijo y la madre va a enseñarle al hijo y le va a decir: mira, hijo, tu papá dice que debes hacer esto, esto y esto, y la mamá le enseña cómo. Obviamente hay momentos en los cuales el padre toma en cuenta a la madre para establecer ese plan educativo. Pero fíjese cómo la madre, por razón de su maternidad y que está más cerca del hijo, es la que le puede enseñar mientras el padre está en el trabajo. Pero el padre dictamina cuál es el mandamiento. Esta es una de las primeras funciones que nosotros tenemos con los hijos. La segunda es formar hábitos. La conducta del hijo se va conformando a los hábitos aprendidos. Si vive en una casa muy desordenada, el hijo será desordenado todo el tiempo. Si usted encuentra platos de comida en el baño y en la recámara encuentra botellas vacías y en la cocina encuentra sábanas sucias, pues ese niño va a crecer en un medio en el cual él va a ser desordenado, porque ese es el medio en que crece. El orden, la dedicación, la disciplina, el control del carácter se van aviniendo según se le forma. Y claro, eso va haciendo un estilo personal de vida en el hijo. Así que usted, varón, tiene que decir cuáles son los hábitos en los cuales se va a formar al niño o a la niña. Y la mamá se va a encargar de irlo formando. Papá dicta el mandamiento, mamá enseña de acuerdo al mandamiento del padre, es lo que dice la Escritura. En tercer lugar, tenemos que instruir. Lo puse diferente para que no se entienda que enseñar e instruir es lo mismo. Usted sabe que hay una gran diferencia. Por ejemplo, usted le puede enseñar a un niño pequeño a encender un cerillo sin que se queme el dedo.
y el niño aprende. Esa es una enseñanza, pero la instrucción es prenderlo lejos de un bote de gasolina. Es diferente. Usted enséñale a prender el cerillo. Cuando usted le instruye, le dice, mira, esto no se enciende en la gasolinera cuando estamos cargando el combustible. En uno de los textos más citados de Proverbios, usted lo conoce, es Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No se trata de una enseñanza común. Voy a ponerle otro ejemplo. Cuando usted aprendió a manejar el automóvil, le enseñaron dónde estaba la llave donde había que dar vuelta, la primera, la segunda, la tercera, el clutch, el freno, le dieron la enseñanza, pero la instrucción es cómo caminar por la calle con ese automóvil. Son dos cosas diferentes. O sea que al principio le enseñamos a los niños todas las cosas que tiene que aprender, pero luego le vamos instruyendo cómo aplicar esa enseñanza. Por eso dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por eso los cristianos instruimos al niño en la palabra de Dios, porque eso tiene una doble garantía. Mire, dice Proverbios 10:17, camino a la vida es guardar la instrucción. Y Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Y el Evangelio es el que nos revela que Jesús no enseñó, sino instruyó a sus discípulos. ¿Se da cuenta la diferencia entre instruir y enseñar? Y aquí el papá, pues obviamente ocupa un lugar primordial en esa guianza que necesitamos en los hijos. En cuarto lugar, tenemos que desarrollar sus facultades. Cada hijo cuando nace ya trae en sí talentos y habilidades, pero no sabemos cuáles son. De pronto usted un día ve que el niño toma un lápiz y hace un dibujo muy bonito y usted dice, ¿quién te enseñó? Pues nada, dice el niño, yo lo hice. Tiene una habilidad que usted le está descubriendo, por eso hay que verlo. Otro un día le pone un instrumento musical y saca una melodía y nunca aprendió. Entonces, esos talentos, esas habilidades, una vez que se los descubrimos, le tenemos que ayudar a desarrollarlos. El hijo puede desenvolverse en varios niveles, pero alguien le tiene que orientar para que progrese. Hay niños con muchas facultades que los papás jamás se enteran porque nunca los ven, nunca están en casa. Y se desperdicia ese talento porque el niño que pudo haber sido un excelente físico matemático, resulta que crece y se convierte en un bailarín de folclore, ¿verdad? Y perdió la capacidad que podía haber tenido para haber desarrollado. Antiguamente se decía, cada hijo trae su torta, ¿recuerda eso? Y es cierto, cada uno tiene un talento personal, esa es su torta. El problema de algunos padres es que algunos quieren comerse la torta del hijo, pero la torta que trae el hijo es para él, no es para los papás. Esa es la diferencia. Los padres solamente les encaminamos hacia una determinada tendencia o vocación. Así que si vemos que el hijo no sirve para estudiar, pues no tenemos que estarle diciendo, tienes que estudiar, y el hijo reprueba todas las materias y le decimos, pues te quedas castigado, y no le damos nada, y le palmeamos y le hacemos cuanta cosa. Y el hijo no es que no quiera, es que no puede. ¿Se da cuenta? Pero a veces queremos que el hijo sea como el papá. Si el papá fue licenciado, el hijo tiene que ser licenciado. Y si de pronto el hijo dice, pues yo quiero ser médico. ¿Médico? ¿Pero por qué si nadie es médico en la familia? Pues deje que sea médico. ¿Por qué no? No, la cosa es que tenemos que descubrir esa vocación y encaminarle hacia ella, hacia esa tendencia, hacia esa vocación. Si el hijo no sirve para estudiar, ¿qué hacemos con él? Le metemos en un área técnica. A lo mejor ese hijo es muy hábil con las manos. Pues oiga, si es más hábil con las manos que con la cabeza, no sirve para estudiar, pero puede ser un excelente soldador o carpintero o mecánico automotriz, no sé, alguna cosa así. Y no tiene usted que hacerles, tienes que pasar la carrera. Tuve una vez un caso de un muchacho que yo le decía, ¿cómo vas a la universidad? Pues voy pasando las asignaturas, pero con mucho trabajo. ¿Pero por qué? Le digo, porque mi papá quiere que yo sea ingeniero. Desde niño me ha dicho, tienes que ser ingeniero y tienes que ser ingeniero. Y la verdad, estoy esperando ser ingeniero, obtener el título, regalárselo y dedicarme a lo que yo quiero. Pero fíjese cuánto tiempo perdido. Ese hombre nunca sería ingeniero realmente. Él quería ser comerciante o quería estudiar idiomas, otra cosa. Pero el papá decía, no, tienes que ser.
Nosotros les ayudamos a los hijos a desarrollar las facultades, pero no podemos desarrollarlas por ellos. Así que esto es muy importante que veamos para ver por dónde va el niño y empujarlo por ese lado. ¿De quién es esta tarea? De papá. Número 5, afinar sus sentidos. ¿Ha visto que los carros necesitan afinarse? Y que de pronto un día el carro ya no camina y se para y tiene un problema y usted lo lleva al mecánico y lo afina. Es decir, le cambia piezas, le pone no sé qué, le limpia algunas cuestiones y el carro vuelve otra vez a funcionar muy bien. En los niños es igual, tenemos que estar afinando sus sentidos. El hijo va aprendiendo a manejar el ver, oír, oler, gustar y tocar. O sea que con la ayuda de los padres va poniendo a tono sus sentidos. Ahora sí que usted es el centro de verificación. Ahora se llama verificentros. Es usted, papá. Tiene que estarle mirando al hijo, usted tiene que ir templándolos, afinando los sentidos, los tiene que ir purificando. Y como esta función abarca el instinto sexual, pues nos es doblemente importante, porque tenemos que estar guiando al hijo en su sexualidad desde que nace, para que no se nos vaya a torcer en otra edad. Habrá hijos muy tranquilos, pero los hay muy sanguíneos, sobre todo cuando están heredando de papá el temperamento sanguíneo. ¿Se da cuenta? Nos toca a nosotros ayudarles a orientar positivamente sus sentidos y nos toca asistirles para canalizar sus energías y tenemos que lograr que un día ellos puedan ejercitar sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Básicamente es una tarea larga, nos lleva por lo menos los primeros 20 años del hijo. Desde la cuna hasta por los 20, 25 años, tenemos que irles llevando, para que ellos sepan discernir entre bien y mal y sepan escoger el bien, no el mal. ¿Se da cuenta? En sexto lugar, tenemos que dirigirles. Mientras ellos pueden empuñar su propio timón, nosotros les vamos señalando el rumbo. Por supuesto, el chico se va a resistir a que lo dirijamos. Usted le dice, mira Juanito, es por aquí. Y el niño dice, no, es por acá. ¿Y qué lucha? Pero nosotros tenemos que señalarles el rumbo, aunque ellos se resistan, tenemos que dirigirles y sin que ellos se den cuenta. Esa es la parte inteligente, por eso usted es adulto. El hijo no tiene que darse cuenta que usted lo va dirigiendo. Quizás cuando ya crece y él ya se casa, dice, este papá que yo tenía, mira qué listo. Yo no miré el truco que estaba usando conmigo, pero me llevó por buen camino. Y le habremos enseñado para que después se lo haga con sus propios hijos. No debe darse cuenta que le dirigimos. Y eso precisa, obviamente, de que usted sepa cómo hacerlo. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 4, versos 10 al 12. Dice la Escritura, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Quizás usted no le pueda decir eso al hijo, sobre todo si es pequeño, pero usted lo tiene que actuar. Encaminarle por camino de sabiduría y hacerle andar por veredas derechas. El hijo no va a querer. Al hijo le gustan las veredas chuecas, sabiduría no, le gusta toda la podredumbre que hay en el mundo. Tenemos que hacerle entender para que sepa escoger el camino de la sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando crece, se da cuenta que sus pasos no se estrechan y aunque corra, no tropieza. ¿Sí? Así que es preciso hacerle ir por sabiduría y por caminos derechos. A ver, un texto a los varones y un texto a las señoras. Los varones, Proverbios 14, 12, y las señoras, Proverbios 16, 25. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. A ver, una de las hermanas que lea 16, 25 de Proverbios. Hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. ¿Qué le parece? Lo mismo que están leyendo los varones, leyeron las mujeres, porque en realidad nosotros tenemos que actuar en un mismo sentir. Debemos entenderlo, aunque estemos en diferente cita bíblica, debemos saber que Dios quiere que estemos unidos en torno a la dirección del Hijo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El hijo siempre dice, papá, ¿por qué no me dejas llegar a las 3 de la mañana? Me prestas el carro y me das unos 100 gramos de billetes de a 100. Eso es lo que el hijo quiere porque dice,
Pues no me pasa nada, mira, yo ya soy adulto, ya soy grande, me sé cuidar. ¿Usted qué opina? Él piensa que el camino es derecho, pero cuando choca y se le acaba el dinero y lo asaltan y vuelve, si es que vuelve, pues sabemos que es camino de muerte. Tenemos que advertirle, ¿sí? Así que tenemos que actuar en un mismo sentir, siempre, hombre y mujer, para poder guiar a esos hijos. Cuando papá dice una cosa y mamá dice otra, el hijo le toma el pelo a los dos, porque él nada más ve que papá dice una cosa, ve que mamá dice otra, y él dice, ay, ahorita me los bailo estos dos, y se los baila. Tenemos que estar unidos en criterio para saber cómo dirigirles, sobre todo sin que el chico se dé cuenta. Y número 7, tenemos que perfeccionarles. En esta función podemos actuar cuando ellos ya caminan, cuando ya se dejan dirigir, cuando han crecido lo suficiente, y para entonces el hijo o la hija por su lado, pues ya conoce al Señor, ya camina por sí mismo en la palabra, y esto facilita enormemente la última etapa de la crianza. Para que a veces el hijo adolescente quiera caminar en la palabra de Dios, ¿cuántos tienen ahorita problema en que al adolescente, que cuando era niño venía y alababa a Dios y la niña tenía su pandero y bonito, y de pronto le sale la barbita y se pone ronco el hijo, y viene así y está, el alabanza está así, o está sentado, porque ya no le interesa, como que está mirando que ya no es un niño, piensa que eso es cosa de niños, cuando es cosa de adultos alabar a Dios, pero él no sabe. Así que ese hijo, cuando ya pasa de esa parte difícil en que no le podemos hacer entender lo de los vicios, lo de la vida espiritual, y cuando pasa al otro lado y ya está caminando en vida espiritual, mira cómo se le facilita tanto la crianza para entonces. Claro que el hijo ya debe haber pasado de los 20, 22 años para llegar a esa etapa, y eso depende de cómo lo ha guiado desde niño. Si usted lo guía desde la cuna, prácticamente la adolescencia no tiene problemas con los hijos, varones, que son los más difíciles, porque ya el hijo camina por sí mismo en la palabra y usted tiene un gran descanso para poder dirigirle, porque hasta puede confiar en él, no para dejarle llegar a las 3 de la mañana, pero sí para que un día llegue un poco más tarde de lo normal, sabiendo que él sabe comportarse y sabe caminar. Normalmente esta función se realiza en los últimos años en que el hijo está en casa antes de salir para casarse. Más o menos es una etapa entre los 22 y los 30, vamos a decir. Ya para entonces el hijo ya tiene que estar educado, ya tiene que estar en la vida espiritual por sí mismo. Ya no le tenemos que decir, hijo, levántate porque se nos hace tarde para ir a la reunión cristiana. El hijo ya se levanta y a lo mejor hasta levanta al papá. Y sale y llega y ya está sirviendo en la iglesia y está caminando y camina muy bien. Usted no tiene ya que hacer nada porque ya el hijo ya camina. Si en un momento dado hace algo indebido, usted le dice, oye hijo, pues ¿qué pasó? Pues en esta casa no puedes hacer eso. Y él dijo, sí, papá, perdóname, me distraje, pero... Y corrige. Ya no hay gritos, ya no hay sombrerazos, ya no hay varazos, ya no hay nada, porque ya estamos en esa etapa en que el hijo se perfecciona. Mire lo que dice el Señor en Lucas 6:40. Y por favor no piense que estoy hablando en teoría. Todo lo que le estoy diciendo, todo lo he experimentado. Por eso es que se lo puede enseñar. Funciona. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Espero que vea lo que el Señor quiere decir aquí. Nosotros vamos perfeccionando al hijo, no para que sea como nosotros los padres, sino para que sea como Cristo. Esta es la diferencia. Nunca se ponga usted de modelo. Ay, hijo, es que cuando yo tenía tu edad, yo hacía esto y esto y esto. Pero qué triste ejemplo. Imagínese. A veces el papá dice, mira hijo, cuando yo estaba ahí en el 6º año, pues yo sacaba buenas calificaciones. Y un día el hijo va y le saca las calificaciones del papá que tiene por ahí, escondidas en algún baúl. Y le dice, mira papá, tus calificaciones eran más bajas que las mías. Nunca ponernos de ejemplo. El modelo nuestro, qué horror, ¿no? Yo no quiero que un hijo sea como yo, Dios me libre. Yo quiero que un hijo mío sea como Cristo. Ese es el modelo, ¿no? Así que dice Dios, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Nosotros tenemos que irles perfeccionando. Ya en esa etapa usted está mirando ya nada más los detalles a perfeccionar. El hijo ya camina en sí. Ya nada más le va diciendo, mira, esto no te conviene, cuidado con esto, ve por aquí, ve por allá. Qué lindo cuando
el hijo dice, estoy en exámenes. Y a veces me ha sucedido que le digo, oye, ¿no fuiste a la universidad hoy? Pues no fui. Pero si estás en exámenes, es que ese examen lo exenté durante el trimestre. Ya no tiene que hacerlo. Exentó el examen. Eso indica que el joven o la joven ya están caminando. Porque hemos sabido llevarles poco a poco, hasta que ellos se vayan perfeccionando. Así que miren, por lo menos tenemos 7 funciones: enseñarles, formar hábitos, instruir, desarrollar facultades, afinar sus sentidos, dirigirles y perfeccionarles. Papá, tienes mucha tarea. Tienes más tarea que tu niño. Lo malo es que al niño tú le obligas a que haga la tarea, pero a ti, ¿quién te obliga a que hagas la tuya? No es que yo soy el varón de la casa, la cabeza del hogar. Ay, por favor. Tenemos mucho trabajo, ¿verdad, varones? ¿Cuánto necesitamos el apoyo de las esposas para realizar todo eso? Gracias a Dios, las esposas nos ayudan. Y si una señora me dice, oye hermano, pero yo no tengo marido, ¿sabe qué le digo? ¿Cuánto necesitas el apoyo de Dios? Lo bueno es que Él te apoya, no estás sola. No estás sola. Dios ayuda de una manera especial a una mujer que ha quedado sola en alguna circunstancia. Le va a dar un apoyo especial para que pueda hacer esa labor de papá y de mamá al mismo tiempo, porque se le duplica el trabajo a la mamá que está sola. Así que dice la Escritura, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. ¿Ovejas de quién? ¿Rebaños de quién? Ezequiel capítulo 34, el verso 31. Es aquí donde Dios hace una declaración muy importante. Mire lo que dice Dios. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Las ovejas son de su rebaño, nada más que nosotros lo estamos administrando. Así que haga de cuenta que los hijos que tenemos en casa son los hijos de la visita. Están de visita en la casa. Más o menos duran de visita en la casa las mujeres entre 0 y 23 años, los hombres entre 0 y 28. Están de visita. El día que se casan, terminamos el trabajo. Se acabó el trabajo. Ya no hay más trabajo con ellos. Si el hijo viene y quiere estar bajo nuestra autoridad, le decimos, no, hijo, ya no. Ya. Le he contado que a veces una hija mía me dice, oye, papá, mira, tengo este asunto, este y este. ¿Qué opinas? La veo así de reojo y le digo, pregúntale a tu marido. Yo ya acabé. Ya no tengo que entrar. A veces veo a un nieto que está haciendo ahí una cosa indebida y me dan ganas de tomar una vara y darle, pero nada más sonrío así y le digo al papá, tu obligación, mira, qué a gusto, ¿no? Porque ya no tenemos que intervenir. Ya, el abuelo no toca a los nietos. Bueno, sí, los abraza y les da beso y muy lindos son, pero ya no tenemos nada que hacer ahí. Porque ahora ellos ya están, los hijos, en otra etapa. Los que tienen aquí hijos casados saben de qué estoy hablando. Y es por lo que Pedro un día preguntó al Señor, Pedro, ¿me amas? Y dice Pedro, ¿y ahora qué le pasó al Señor? ¿No? ¿Cómo que me amas? Pues claro que sí, Señor, te amo. Dice, apacienta mis ovejas. Mire qué interesante y qué cerebral la pregunta de Jesús. Porque es la pregunta que le está haciendo a usted esta noche, papá. ¿Me amas? Y usted dice, ay, Señor, pues ¿cómo no te voy a amar? Educa a tus hijos, apacienta mis ovejas. Si dices que amas a Dios y no estás cuidando de tus hijos, no es cierto que amas a Dios, eres puro cuento. Hermanos, qué importante es la crianza en el Evangelio, en la palabra de Dios, en Cristo, que es lo mismo. Porque usted recuerda cómo dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas, o sea, los hijos que usted tiene son ovejas de Dios. Y dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz, no la tuya, la mía. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando usted sabe que esos hijos son de Dios y usted los va conduciendo poco a poco hacia Dios, nunca se le pierde alguno, porque la promesa está hecha. Nunca nadie las arrebatará de mi mano, dice el Señor. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Por eso desde niño nosotros le damos al niño la palabra de Dios, para que conozca, para que oiga la voz
de su amo, de su dueño, de Jesús. Jesús nos ayuda a ser diligentes y a mirar con cuidado, y a los hijos también les ayuda en todo momento. Por eso, parejas cristianas, entremos en la crianza. A partir de este tiempo del curso vamos a empezar a entrar más en la práctica, porque tenemos mucho que recorrer todavía en cuanto a pastorear a los hijos que Dios nos ha confiado. Mucho tenemos. Tenemos que apacentarlos. A veces usted debería poner el espejo, varón, donde usted se rasura, pintarle ahí con algún plumón: ¿me amas? Para que cuando usted se rasure se esté acordando de la pregunta de Jesús. Si dices que me amas, apacienta a tus hijos, cuídalos, dirígelos, edúcalos, críalos. ¿Qué le parece? Los hijos necesitan delicados pastos y aguas de reposo, y yo no sé si se los estamos dando. No sé si estamos protegiendo a los hijos de los lobos del mundo, no sé. Por eso tenemos que mirar que no se nos pierda ni uno, que no se descarríe ninguno. Y si se va descarriando, conoce usted los callados, ¿no? Te toma el callado y jala al niño y lo vuelve a meter otra vez a su rumbo. Porque a veces el hijo se descarría o la hija. Hay que volverlos a entrar, volverlos al redil, curar las enfermas, vendar las perniquebradas, fortalecer las débiles, en una palabra, criar a los hijos. No piense, papá, que es una tarea femenina, es una tarea masculina, es suya la tarea. Mamá le va a ayudar, seguro. Mamacita le va a ayudar siempre. La esposa está lista. En cuanto ve que el varón toma el timón del hogar y está educando a los hijos, la mamá se pone más lista y le ayuda más. Pero cuando ve que usted es un flojón así, que ni se entera de los hijos, la mamá dice: ay, pues yo tampoco. Y los hijos, bueno, imagínense por dónde van. Esto es lo que queremos animarle a usted con este curso, a que tome su responsabilidad. Y usted dice: bueno, pero ¿hasta cuándo voy a ser diligente en conocer el estado de los hijos y mirar con cuidado por la familia? Hasta que el que se los dio por herencia se agrade de usted y se agrade de los hijos. En ese momento el hijo estará criado y habremos cumplido con esta tarea. ¿Está listo? Gracias, Señor. Te decimos que estamos dispuestos, aunque conocemos el grado de dificultad que esto tiene. No estamos ausentes de la perversión del mundo, de todas las cosas que se nos dificultan cada día en esta tarea. Pero te volvemos a decir en esta hora que queremos hacerlo, que estamos dispuestos, que tú nos vayas orientando por tu palabra para hacer tu voluntad antes que hagamos la nuestra. Te damos gracias por esos hijos que nos has dado, quizás por los que van a venir aquí, los que están esperando hijos. Yo sé, Señor, que tendremos la posibilidad de entregarte buenas cuentas. Tu ayuda, tu guianza, la guianza de tu Espíritu está delante de nosotros. Solo tenemos que tomarla, usarla y bendecirnos. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios.